En este apartado vamos a hablar de las razones trigonométricas. Aquí mucha atención porque en este apartado vamos a explicar los elementos con los que vamos a trabajar siempre con la trigonometría, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un triángulo, en este caso es el triángulo que vais a dibujar siempre al principio, cuando no os acordéis de cómo se hacen las cosas, siempre vais a dibujar un triángulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos que en este caso tenemos varios ángulos, en este caso el ángulo B, el C y el A, ¿sí? Y en este caso hay los lados opuestos. El lado opuesto del B mayúscula va a ser el B minúscula, el lado opuesto de la mayúscula va a ser el A minúscula, y así lo veis en este caso. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de este ángulo justamente de aquí. Sí, vamos a hablar del ángulo B y cómo vamos a jugar con la trigonometría. El primero de los conceptos que quiero que conozcáis es el concepto del seno, ¿de acuerdo? El seno dice que es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, ¿de acuerdo? Hipotenusa, rápidamente vamos a identificarla aquí. La hipotenusa se trata de aquí, así que este de aquí es la hipotenusa, que quede muy claro, ¿sí? Y luego, si tenemos este ángulo B, aquí tendríamos la hipotenusa, es decir, este ángulo está formado por dos rectas, bueno, esta es la unión, en este caso, de dos semirrectas, que serían ¿qué? La de la hipotenusa, la del lado contiguo, que es el lado que está pegado a él, y tenemos luego también el lado opuesto. El triángulo está formado por tres lados, ¿sí? Respecto de B. Muy bien, me dicen que es la razón, por tanto, una división, eso que vemos aquí, entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, si lo hiciéramos rápidamente a nivel de números, ¿qué sería en este caso? El cateto opuesto va a ser ¿qué? Va a ser B, partido en este caso, la hipotenusa, que va a ser A. Pues ya está. Si esto mide 3 y esto mide 7, pues 3 entre 7. Y va a ser eso, el seno de B. El seno de B es 3 entre 7, ¿sí? El segundo de los conceptos es el coseno, ¿de acuerdo? El coseno dice que es la razón entre el cateto contiguo al ángulo y la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto, recordad, cateto opuesto, el cateto contiguo, por lo tanto, en este caso C, y la hipotenusa, pues tan sencillo como decir que es C partido por A, ¿sí? Esto nos va a dar un número. En este caso también, luego la siguiente que tenemos es la tangente. La tangente dice que es la razón entre el cateto opuesto del ángulo y el cateto contiguo. Por lo tanto, en este caso lo que no hacemos, ya no tocamos la hipotenusa, sino que es el cateto, en este caso, el opuesto B entre la C, ¿de acuerdo? El cateto contiguo. Por lo tanto, fijaos, en este caso me va a quedar B entre C. También se puede expresar la tangente como ¿qué? Como el cociente entre el seno y el coseno. Vamos a hacerlo rápidamente a ver qué nos hubiera dado. Recordad que el coseno en este caso ¿qué era? Era B partido por A, partido en este caso ¿qué? El coseno, que era C, partido por A. Fijaos, B por A, me va a quedar en este caso B por A, y abajo me va a quedar A por C, o si queréis C por A. A un lado y al otro, fijaos, A arriba y abajo, elimino las A's y me quedará al final ¿qué? Me va a quedar B entre C, ¿de acuerdo? Que es lo que tengo aquí, ¿sí? Así que ya veis cómo podemos llegar a jugar de un lado a otro. Ya veréis que esto lo haréis a partir de ahora muy rápidamente y mecánicamente. Lo veréis que si lo queréis hacer así o lo queréis hacer así, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que también se puede expresar la tangente como el seno partido por el coseno, ¿sí? Luego vienen tres más, que son en este caso la cotangente, la secante y la cosecante. Os voy a explicar todo el tirón. En este caso, fijaos que dice que tanto la cotangente, la secante y la cosecante son las razones inversas de lo que teníamos antes. Esta de aquí es la razón inversa de la tangente. Por lo tanto, es 1 partido por la tangente, ¿de acuerdo? Y al final lo único que hacemos cuando hacemos 1 partido por algo es que si teníamos una fracción, ¡pum!, la invertimos. Y por lo tanto pasábamos algo del estilo de cateto opuesto entre cateto contiguo, ahora es al revés, cateto contiguo entre cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto contiguo ¿qué era? Era C, y el opuesto era B, ¿sí? ¿De acuerdo? Bastante sencillo. De nuevo, si la cotangente no era más que invertir lo que teníamos, si la tangente era seno entre coseno, pues en este caso la cotangente va a ser coseno entre seno, ¿vale? Muy sencillo. La cosecante, más de lo mismo. En este caso la cosecante es la inversa del coseno. Por lo tanto, si el coseno habíamos dicho antes que era ¿qué? Era el cateto contiguo entre la hipotenusa, ahora va a ser al revés, la hipotenusa entre el cateto contiguo, y por lo tanto va a ser la hipotenusa, que es A, entre el cateto contiguo, que es C, ¿sí? Y la cosecante es lo mismo, pero para el seno,
Y por lo tanto va a quedar ¿qué? Va a quedar A entre B, ¿sí? Dos conceptos muy importantes que quiero que tengáis súper presentes, ¿de acuerdo? El primero de ellos, muy importante aquí, mucha atención, es un clásico que cometéis mucho al principio, ¿de acuerdo? Es la idea de que vosotros expresáis, por ejemplo, la tangente, decís, tangente es igual a seno entre coseno, ¿de acuerdo? Es muy clásico ver esto en un examen, o en unas, ¿de acuerdo? Es decir, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque la tangente tiene que ser de algo, el seno tiene que ser de algo, y el coseno, en este caso, tiene que ser de algo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo correcto sería decir, la tangente de B es igual al seno de B partido por el coseno de B, ¿sí? Es muy importante, porque si no ponéis de qué estáis hablando, podríais estar hablando del ángulo B, del ángulo C, del ángulo A, o de un ángulo que está en la otra punta del mundo, escrito en un papel de algún alumno que esté en la otra punta del mundo, ¿de acuerdo? Es muy importante que especifiquéis a qué hace referencia vuestro seno, coseno, tangente, o lo que sea, o cotangente, secante, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo pongáis. Si no lo ponéis, está mal y os pondrán un 0 del ejercicio, está muy mal, ¿sí? Primera de estas cosas es esto. Segunda, es el concepto, vamos a volver por ejemplo al concepto del seno, ¿recordáis? Seno, ¿qué era? Que habíamos dicho que era el cateto opuesto, ¿sí? Entre la hipotenusa, por tanto B entre A, ¿sí? Pero si yo en lugar de decir el seno de B, os pido por ejemplo el seno de C, se cumple igual. Lo que pasa que ahora ya no vamos a observarlo desde aquí, lo vamos a observar desde aquí. Y por lo tanto, ¿cuál era el concepto? El concepto que no os quedéis siempre con B entre A, porque os vais a liar, ¿de acuerdo? Quedado siempre con el concepto de cateto opuesto entre hipotenusa, fijaos, porque si yo lo hago entre B y A, ahora ya no sé, de C ya no sé hacerlo. Pero si me quedo con esta idea, fijaos, de C me dicen el cateto opuesto, pues el cateto opuesto de C es C, ¿lo veis? Partido, en este caso, entre la hipotenusa sigue siendo, siempre será este, por lo tanto, A. ¿De acuerdo? Si os quedáis con la definición esta de aquí, cateto opuesto entre la hipotenusa, va a ser muy fácil ya que podremos hallar en este caso el seno, coseno, todas las cosas de los diferentes ángulos del triángulo, ¿de acuerdo? Si os quedáis solo con B entre A, C entre A y lo que sea, luego lo pasaréis mal el día que os cambien el ángulo, lo pasaréis fatal, ¿de acuerdo? Bueno, sencillamente las dos cosas importantes, que no me escribáis seno sin nada, es decir, tiene que ser seno de C, seno de B, lo que sea, y esto de aquí, ¿de acuerdo? Que os memoricéis esto de aquí, es lo que hay que aprender, lo que está marcado en naranja, ya que en este caso, si nos cambian el ángulo, seguiremos pudiendo hacer todas las cosas, ¿sí? Por lo tanto, aquí os he dejado un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer de cabeza. Ya veréis que iremos sacando muchas cosas interesantes. Yo sé que el seno es el de enfrente partido por la hipotenusa, por lo tanto B entre A. Rápidamente yo ya sé esto, ¿sí? Y yo sé que el coseno, en lugar de ser el de enfrente, es el de abajo, bueno, es el contiguo entre la hipotenusa, por lo tanto en este caso va a ser C entre A. La tangente, si no me da la gana de calcularlo, que yo sé que va a ser el de enfrente partido por el contiguo, B entre C, ¿de acuerdo? También lo puedo hacer en este caso como estos dos, ya que tengo el seno y el coseno, vamos a hacerlo rápidamente. Yo sé que va a ser B entre A partido en este caso C entre A. B por A por C, me cargo las A's y por lo tanto me va a quedar B entre C. Mira, fijáis que rápido, ¿lo veis? Es muy rápido. La cotangente, la secante y la cosecante, ni loco me pongo a ver que es si el de enfrente, la hipotenusa. No, mucho más sencillo. En este caso yo sé que la cotangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, si esto es B entre C, esto es C entre B, ¿sí? La secante es la inversa, en este caso, del coseno. Por lo tanto, si el coseno es C entre A, la secante va a ser A entre C. Y la cosecante es la inversa, en este caso, del seno. Por lo tanto, si el seno es B entre A, este va a ser A entre B. Y así, ya está. Ya he hallado todas las cosas del triángulo. Todo lo que me va a importar en este caso, ¿sí? ¿Por qué se explica la cotangente, la secante y la cosecante si no deja de ser esto de aquí? Pues la verdad no tengo ni idea. Es una tontería explicaros esto de aquí, ya que al final es lo mismo que aquí. No lo vais a utilizar prácticamente nunca. Lo veréis un poquito a nivel de gráficas y todo eso, pero a nivel de operaciones lo veréis muy poco. La cotangente, la secante y la cosecante lo veréis muy poco.
Lo único que os puedo decir es que a lo mejor en algún problema os quieren jugar un poquito para ver si sabéis estas relaciones, y en lugar, por ejemplo, de daros el seno y la tangente, os van a dar la secante y la cotangente. Bueno, pues si tengo la secante, en lugar de... no voy a ser tonto, no me voy a calcular el coseno. Y yo sé que si la secante es esto, el coseno va a ser la inversa. Entonces ya tengo automáticamente el coseno. Si me dan la cotangente, tengo la tangente. Y yo veo la relación que... ¿cuál es la relación? Que la tangente es igual al seno entre el coseno. Mirad qué mal lo acabo de hacer. Pongamos si queréis alfa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo el coseno, tengo la tangente, podría hallar el seno. Subiré este multiplicando y ya está, ¿de acuerdo? Ya veis que al final, con que nos den dos de los elementos, automáticamente el resto salen solos.